para que después los otros compañeros puedan ir viendo. Nuestra clase de hoy va a ser mioma. Voy a silenciar a los compañeros. Cualquier cosa me van escribiendo. A ver si pueden escribirme si ven la clase, la diapositiva en su pantalla. A ver si alguien me escribe un mensaje. Si me pueden responder en el mensaje si ven mioma uterino, súper bien. Ok, bueno. En anatomía patológica ya habíamos dado un poco de mioma uterino. Esa parte vamos a volver a dar hoy, pero ya a forma de repaso, ¿verdad? En qué tipo de células musculares se forman. Nosotros vamos a dar más la parte sintomatológica, cómo esa paciente va a venir, cómo ustedes le van a ver y qué estudios, por sobre todo, van a ir pidiendo para realizar el diagnóstico. ¿Qué van a encontrar al examen físico? Voy a cerrar un ratito la puerta. ¿Qué van a encontrar en el examen físico? ¿Qué complicaciones va a venir, va a tener la paciente, verdad? Porque cada paciente viene con una complicación de acuerdo al tipo de mioma que va teniendo. Entonces, la sintomatología va a ser distinta en dónde se localiza el mioma. Luego, ¿qué tratamiento le van a ofrecer a la paciente? De acuerdo a la edad en que se encuentre la paciente, va a depender el tratamiento que ustedes le van a ofrecer, ¿sí? Y de acuerdo a si quiere tener todavía hijos, si ya no tuvo hijos, ¿sí? Entonces, el mioma uterino, como ustedes ya saben, es una patología benigna, realmente es una patología frecuente, así como dice aquí, es el tumor más frecuente del aparato genital. Generalmente se presenta entre los 35 y 50 años, pero hay pacientes que con menos de 35 años presentan miomas y que generalmente le afecta en la parte de la fertilidad. Entonces, ¿a qué se debe el mioma uterino? Es un tumor benigno de las células musculares lisas. De ahí es que su nombre también puede ser leiomioma, ¿sí? Porque se origina en las células musculares lisas. De acuerdo al componente más abundante que tenga, por ejemplo, tiene mucho tejido conectivo, entonces se le llama fibroleiomioma, que no es tan frecuente. Entonces, de acuerdo a ese componente que generalmente son los patólogos, cuando nosotros le mandamos la pieza operatoria, nos envían, ¿sí? Es un tumor que realmente depende de estrógeno, ¿sí? Entonces debe tener la mujer un buen tenor estrogénico para que estas células del músculo liso, empiezan a sufrir mitosis. Una mitosis que realmente está bajo el efecto del estrógeno. Cuanto más estrógeno tiene la mujer, más es la posibilidad de que estas células musculares lisas sufran. Las 3H le dice el libro, entonces son células musculares lisas. ¿Y qué es lo que da el mioma? El fenómeno de las 3H,
que es la hiperplasia, hipertrofia e hiperemia. ¿Sí? Aumenta toda la parte de la irrigación. Entonces, vamos a hablar que todos los factores de riesgo están asociados con el aumento de esa mujer de estar bajo el efecto del estrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiende a involucionar después de la menopausia? Por lo que recién estábamos diciendo. Porque el estrógeno disminuye en la menopausia por la función ovárica que va en descenso, entonces estos miomas tienden a involucionar. ¿Sí? Entonces, como dijimos, el mioma es el tumor más frecuente del aparato genital, no significa que sí o sí se tiene que operar. Lo que se hace es, se va controlando y de acuerdo a la sintomatología es lo que nosotros vamos a operar a esa paciente o si vamos a tomar una conducta expectante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y ustedes cuando van a pensar en mioma y sus factores de riesgo, tienen que acordarse del estrógeno. Entonces, ¿por qué es importante la edad de la primera menstruación? Acuérdense, cuando tenemos un buen tenor estrogénico, es que la mujer empieza a menstruar. Entonces, cuanto más temprano empieza la menstruación, entonces mayor exposición de esa mujer a estrógenos. Y cuanto más tarde la menopausia también. Entonces, una mujer que tuvo una menarca precoz y una menopausia tardía tiene una mayor exposición a los estrógenos y aumenta el riesgo de tener mioma. Posmenopausia, como dijimos, disminuye la funcionalidad ovárica, entonces por lo tanto hay menos estrógeno y entonces disminuye incluso el tamaño de estos miomas. Porque las células musculares lisas tienen receptores de estrógeno y esos estrógenos es lo que va activando ese fenómeno de hiperplasia, hipertrofia e hiperemia. La paridad, ¿por qué? Porque el embarazo, ¿cuál era la hormona del embarazo? Era la progesterona. Entonces, el cuerpo de la mujer hace una pausa estrogénica en cada embarazo. Por eso es que el número de hijos disminuye el riesgo. Cuanto más hijos tiene una mujer, menos es su posibilidad de hacer mioma. La esterilidad, por contraparte, va a ser un factor de riesgo que va a incrementar. ¿Por qué? Porque esa mujer vivió toda su vida bajo exposición de estrógeno. Entonces, acuérdense, cuanto más temprano es la menarca, cuanto más tardía es la menopausia, vamos a tener más riesgo de hacer un mioma. Los anticonceptivos orales, eso es contradictorio. Hay estudios que hablan que la toma de anticonceptivos orales aumentaría la posibilidad de hacer mioma, pero hasta ahora no está demostrado. El sobrepeso. ¿Por qué el sobrepeso? Porque el tejido adiposo actúa como un sistema hormonal. Entonces, que aumenta también sería otro aporte de estrógeno, que es fuera del ovario. Creo que alguien está... Profe, no está cambiando las diapositivas. Y ahora que ya cambia. ¿Sí? Ok. Entonces, dieta rica en carne roja y jamón está demostrado que también aumenta la actividad de la mitosis de estas células del músculo liso, que es del útero. Y por último, la ligadura tubárica, que es la obliteración tubárica bilateral que usamos los ginecólogos cuando la mujer ya no desea tener hijos. Hay algunos estudios que hablan de que hay una predisposición a que estas pacientes también hagan mioma, pero es algo contradictorio que todavía no está demostrado. Entonces, lo que nosotros queremos que sepan es que la edad de la menarca
Sí, es un factor de riesgo. La posmenopausia disminuye. La paridad, cuanto más hijos, menos posibilidad. Cuanto menos hijos o no tiene hijos, aumenta. Y el resto a forma de citar nada más. Pero son estos los factores de riesgo que realmente hasta hoy en día está demostrado. Entonces, la etiología hasta hoy en día no se conoce con exactitud, así exactamente para asegurar, pero existe un consenso, o sea, varios estudios que avalan o que apoyan de que las hormonas que se producen tanto en el ovario, el estrógeno y progesterona son los que inducen el crecimiento y el desarrollo del leiomioma. Entonces, hay otros datos clínicos que también avalan esta afirmación porque disminuye el riesgo de mioma en la posmenopausia, aumenta el riesgo al disminuir la edad de la menarca, que es lo que recién dijimos. Hoy en día vemos que las niñas cada vez de forma más precoz están teniendo su primer ciclo menstrual, entonces son niñas que, ¿se acuerdan cuando hablábamos en anatomía patológica de cáncer de endometrio? Y bueno, el cáncer de endometrio también está causado por los estrógenos y los factores de riesgo son los mismos que el mioma. ¿Sí? Entonces, aumento del riesgo al disminuir la edad de la menarca. Disminuye el tamaño por una administración de una medicación. Nosotros usamos los agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina. ¿Por qué hace que disminuya el tamaño? Porque inhibe la posibilidad, inhibe la formación de estrógeno. Entonces, de esa forma es la que va disminuyendo el tamaño del mioma. ¿En quiénes nosotros usamos estos agonistas? Y generalmente usamos en las mujeres con deseos de gestación. Porque a veces hay mujeres que tienen mioma de 5 centímetros, por ejemplo. Un mioma de 5 o 7 centímetros que está en la cavidad o en la pared del útero y es una paciente que todavía no tuvo hijos. Entonces lo que tratamos de hacer es disminuir el tamaño de forma con la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Por qué hacemos esto? Siempre hacemos el tratamiento médico. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros a veces entramos ya de forma de entrada operándole a la paciente, ¿qué les parece que va a pasar cuando se toca un mioma en una cavidad uterina o en el miometrio? Y a veces sangra mucho. Sangra y no podemos cohibir ese sangrado. Entonces tenemos que llevar a la histerectomía. Imagínense que una paciente que todavía no tuvo hijo, le llevamos a la histerectomía. O sea, primero siempre se hace un tratamiento médico en las pacientes que quieren tener hijos o que todavía no tuvieron. Si el tratamiento médico falla o falla el tratamiento con la hormona liberadora de gonadotropina, es lo que vamos ya a la parte quirúrgica, pero siempre se le explica a la paciente, a su pareja, y se le hace firmar un consentimiento informado donde hay riesgos de que se tenga que extraer ese útero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la evolución del mioma? Va a depender según su crecimiento y ubicación. Realmente hay miomas que nosotros le llamamos miomas monstruosos, que son miomas que van como un embarazo, ¿sí? Y hay miomas que realmente van creciendo 1 centímetro por año, 2 centímetros por año, no le da mucha sintomatología, entonces es una conducta expectante. Entonces, el mioma nosotros vamos tratando de acuerdo a la sintomatología. ¿Y con qué va a estar relacionado ese crecimiento? Y que en los niveles de estrógeno y con la vascularización que recibe ese mioma. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Y los síntomas van a variar de acuerdo a la localización donde esté. Entonces, en un 30% son asintomáticos, ¿sí? Y cuando son sintomáticos, los síntomas más frecuentes por las que la paciente le trae al consultorio por un mioma es el trastorno de la menstruación.
La paciente viene porque tiene un sangrado abundante, tiene un aumento en cantidad, ¿sí? Y aumento en días. ¿Entienden? Entonces, hay un aumento en la cantidad. La paciente te refiere que ya no usa absorbentes normales, sino que usa absorbente nocturno. Algunas te van a decir que usan pañales de adulto. Entonces, de esa manera, ¿se acuerdan cuando hablábamos de alteración del ciclo? La paciente les va a hablar que tiene hipermenorrea, ¿sí? Y menorragia. Aumento en la cantidad y en la duración. Ciclos más cortos, menos de 21 días, con polimenorrea en ese caso. O sea que aumento tanto en cantidad, en número y acortamiento del ciclo. También hay otras pacientes que te hablan de síntomas de compresión, porque vamos a ver, de acuerdo a la localización del mioma, va a causar dolor si comprime el recto o si comprime la vejiga o si comprime, si por ejemplo se encuentra un mioma en el fondo uterino, va a comprimir las asas delgadas y intestino grueso también. Puede haber un dolor pélvico crónico y también la paciente puede presentar leucorrea. Entonces, ¿de qué va a depender la sintomatología? Si viene una paciente con una ecografía donde se ve 3 miomas, uno de ellos mide 3 centímetros, el otro mide 1 centímetro y el tercero mide 0,5 centímetros, probablemente no va a tener mucha repercusión, no va a tener sintomatología a esa paciente. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que se va a hacer control. Entonces, va a depender del volumen, ¿sí? Porque vos podés tener varios miomas, pero que son pequeños, entonces no da mucha sintomatología y que la paciente se entera que tiene mioma porque se hizo una ecografía de control, ¿sí? Eso no significa que hay que operarle a la paciente. Hay que explicarle que es el tumor benigno más frecuente. Entonces va a depender del número y tamaño de los núcleos del mioma y de su ubicación topográfica, porque vamos a hablar de acuerdo a dónde se localiza ese mioma, también va a dar sintomatologías distintas. Entonces, los leiomiomas o miomas pueden ser únicos o múltiples. Como les dije, pueden ser de una cantidad pero grande o pueden ser pueden ser 2, 3 o múltiples miomas en todo el útero. Entonces, según su localización, vamos a ver que el mioma del cuerpo es el 95% más frecuente. Esto, por ejemplo, es pregunta de examen. Los miomas del cuerpo tenemos 95% y del cuello los otros 5%. Del cuerpo vamos a dividir otra vez. Los submucosos, creo que aquí viene imagen para que ustedes sepan. Los submucosos son estos, los que se encuentran en contacto con el endometrio, con la mucosa endometrial. ¿Sí? Luego tenemos los intramurales, que son los que están dentro de la cavidad, o sea, del músculo miometrial. Y luego tenemos los subserosos. El subseroso puede ser, como vemos aquí en la imagen, pediculado, con un pedículo, o puede ser sin pedículo, ¿sí? Podemos tener los intracavitarios y aquí tenemos también un mioma del cuello. Entonces tenemos 3 tipos en el cuerpo: el subseroso, que está por fuera, como su nombre lo dice, subseroso, y los intramurales dentro de la pared miometrial, y los submucosos que están en contacto con la mucosa endometrial. Le voy a poner acá la sintomatología de cada uno de ellos según ubicación. Entonces, los subserosos generalmente dan síntomas por compresión, ¿sí? Porque como están aquí afuera, por ejemplo, este es un mioma subseroso, por ejemplo, si es más grande, puede comprimir el intestino, puede comprimir el recto o la vejiga si se encuentra en cara anterior. El intramural, ¿cuál va a ser
la sintomatología y de acuerdo al tamaño, generalmente lo que da es alteración de la contracción uterina. Entonces la paciente va a tener alteración del ciclo, o sea que va a venir con un aumento en el sangrado. Y los submucosos, como están en contacto con el endometrio, como ven aquí, ven como hay un contacto con el endometrio, sí o sí causan alteraciones del sangrado. Alteración del ciclo. Son las pacientes que vienen con un sangrado abundante, anemizante, taquicárdica, pálida, sudorosa, ¿entiende? De estas pacientes son las que nosotros realmente recibimos mucho en las urgencias y son las pacientes que tienen que ser tratadas. De acuerdo a eso vamos a hablar más adelante, que podemos hacer un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Cuando es submucoso, generalmente lo que tenemos que hacer es extraer, ¿sí? Lo bueno que estos miomas que se encuentran en contacto con la cavidad endometrial, nosotros podemos introducir aquí por vagina el histerómetro y podemos hacer lo que llamamos nosotros en ginecología, aquí les voy a poner miomas que son submucosos. Hacemos histeroscopía, que es metemos la camarita por vagina y podemos hacer miomectomía, ¿sí? Venimos acá con la histeroscopía, venimos y cortamos y quemamos, coagulamos y sacamos el mioma por abajo. ¿Entienden? Eso es lo bueno de los miomas submucosos, porque nosotros podemos tratar por histeroscopía. Pero por histeroscopía yo no voy a tener acceso a un mioma subseroso, tampoco a un mioma intramural. ¿Entienden? Los miomas submucosos se desarrollan hacia la cavidad uterina, como dijimos recién. Inicialmente son asintomáticos, pero a aumentar su tamaño pueden sufrir procesos de necrobiosis o necrosis y causan metrorragia. Pueden causar también sangrados intermenstruales. Entonces la paciente te dice, doctora, yo me curé hace 3 días y ahora vuelvo otra vez a sangrar. Los miomas submucosos pueden ser sésiles. Este, por ejemplo, es sésil, este es pediculado, ¿sí? Y si la longitud lo permite, se expulsa hacia la vagina, lo cual se asocia a dolor de tipo expulsivo y metrorragia. Lo que nosotros le conocemos como mioma parido, pero eso no hace falta que ustedes sepan. Tienen que saber que el mioma submucoso puede ser, acuérdense de esta imagen, pueden ser pediculados, ¿sí? Y pueden ser como este que está acá abajo que no tiene pedículo, ¿sí? Entonces, cuando ese pedículo es alargado, ¿qué pasa cuando el pedículo es alargado? Por ejemplo, aquí está un mioma que tiene un pedículo, sale hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como la cabeza del bebé, que estimula la dilatación del cuello y su expulsión por el cuello uterino. Entonces, eso es lo que le da a la paciente dolor tipo cólico como el parto. Y por eso es que nosotros le llamamos mioma parido, ¿sí? Los subserosos, como dijimos, pueden ser pediculados o pueden ser sésiles. Entonces, de acuerdo a si son pediculados, van a ser entonces subseroso pediculado y subseroso sésil. Entonces, hace un crecimiento, por ejemplo, tenemos un mioma subseroso, la paciente va a venir con alteración del ciclo, no va a venir con alteración del ciclo, porque no tiene contacto con el endometrio. Probablemente esa paciente les va a venir a la consulta por dolor, por alteraciones de la parte de las vías urinarias, ¿sí? Les puede hablar que tiene un dolor pélvico, crónico, ¿sí? Entonces, es más eso la sintomatología que dan. Entonces,
hacen procedencia hacia la superficie exterior del útero, pueden ser pediculados o sésiles, por el pedículo transcurren elementos vasculares y una de las complicaciones cuando se da este mioma, cuando es muy grande, puede torcerse sobre su eje y entonces causa un dolor tipo cuando se tuerce. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ovario y que puede haber una torsión del ovario? Y bueno, los miomas que son pediculados pueden también torcerse. Entonces, ¿cómo va a venir esa paciente? Va a venir con mucho dolor, ¿sí? A la urgencia. ¿Qué es otra sintomatología que da? Y da también como un síntoma, si va creciendo de tamaño, sensación de peso. La paciente viene y le dice, doctora, parece que estoy embarazada, pero algo hay en mi abdomen. Sensación de compresión de órganos vecinos. Les puede hablar también de un aumento de volumen en el abdomen. Doctora, yo siento que mi abdomen va aumentando de tamaño, ¿sí? O puede hablarle de síntomas de alteraciones, tanto del tracto gastrointestinal o tracto genital o vías urinarias, ¿sí? Los intramurales, como dijimos, son los que se ubican en la cavidad, o sea, en la pared, mejor dicho. Estos, por ejemplo, son intramurales. ¿Sí? Este, por ejemplo, tiene un componente, la mitad es intramural y la otra mitad es subseroso, ¿sí? Entonces, al aumentar tamaño también pueden sufrir procesos de necrobiosis, entonces es lo que le trae a la paciente también dolor, ¿sí? Entonces, hacen procedencia hacia la superficie exterior, que dijimos, puede causar un abdomen agudo quirúrgico como una torsión de ovario, ¿sí? Cuando se tuerce ese pedículo y cuando alcanzan varios tamaños ya le va a dar ese agrandamiento de cavidad abdominal que realmente se siente y al examen físico vamos a sentir una tumoración, ¿sí? Que no es el útero. Y aquí es lo que les dije hace rato, determina las miomas intramurales, van a dar alteración del ciclo, generalmente da hipermenorrea, que es el aumento en la cantidad, por alteración de la contractilidad del útero, como el mioma se encuentra en el espesor del útero, entonces va a alterar la contractilidad uterina durante el ciclo menstrual, entonces hace que la paciente tenga más días de menstruación. Los miomas intraligamentarios realmente son miomas que no son muy frecuentes. Es una variedad del mioma subseroso, generalmente se ubica como su nombre lo dice, intraligamentario en el ligamento ancho. Y ¿se acuerdan de esa imagen de anatomía cuando hablábamos? En el ligamento ancho venía el uréter a los lados. Entonces, si yo tengo un mioma intraligamentario o en el ligamento ancho, si alcanza un tamaño importante, porque si mide 1 o 2 centímetros, tampoco va a comprimir el uréter. Entonces, el crecimiento de ese mioma intraligamentario puede comprimir el uréter. O sea, tiene que tener un tamaño importante para que la paciente venga con una sintomatología por compresión. Los miomas cervicales. Estos miomas cervicales son los más complicados para operar, porque como se encuentra a este nivel, cuando nosotros hacemos la esterectomía, vamos cortando a partir de aquí, ¿sí? Aquí se encontraría el ligamento ancho, se encuentra el ligamento redondo, la trompa. Entonces a este nivel nosotros vamos agarrando, vamos viniendo, sección ligadura, y cuando hay un mioma a nivel del cuello es muy complicado hacer la cirugía, generalmente porque deforma la anatomía normal del útero. O sea, es realmente una cirugía muy complicada cuando el mioma es cervical. También es como ya se encuentra, como el uréter viene por detrás del cuello, entonces hay posibilidad de o cortar el uréter,
¿Entienden? Entonces, por eso es lo que los miomas cervicales son un poquito más complicados para nosotros al operar, cuando son de gran tamaño. Entonces, si tienen un crecimiento expansivo, también van a dar sintomatología de acuerdo a lo que va comprimiendo. Puede comprimir el intestino, el recto por detrás o la vejiga por delante. Entonces, como dijimos, ¿cuáles son las complicaciones que pueden tener estas pacientes con el mioma? Y va a depender. Dijimos que las pacientes pueden tener miomas subserosos y submucosos con pedículo. Entonces, las que tienen pedículo se pueden torcer, tanto las que son submucosas o las que son subserosas. Las que son subserosas nos va a dar un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Vamos a tocarle a la paciente, va a venir con un dolor intenso. A la palpación abdominal va a ser un abdomen doloroso, con signos de defensa e irritación peritoneal. Y si es la torsión de un mioma submucoso, va a venir con sangrado y dolor, que se va a exteriorizar por vagina. Luego tenemos complicaciones que sufren los miomas, que puede ser una degeneración hialina, una degeneración mixoide cuando hay focos de reblandecimiento y cavidades con contenido mucoide. Pueden haber calcificaciones, que es lo que más vemos en las pacientes que son ancianas. Van a ver en su vida profesional, cuando reciban ecografías de señoras de 70, 80 años, mioma calcificado. No se opera porque es una evolución natural del mioma, ¿sí? Necrosis realmente es lo que nos va a informar la anatomía patológica de un mioma o una miomectomía o de un útero con múltiples miomas, que nosotros le hablamos miomatosis uterina. Nos va a hablar de necrosis, donde va a hablar, el patólogo va a ver focos o lugares de reblandecimiento y esos lugares corresponden a sitios de infección. También se pueden infectar, que generalmente se ven los miomas submucosos, ¿sí? Que presentan focos de necrobiosis. Atrofia. ¿Cuándo van a ver atrofia? Y cuando hablábamos en la menopausia y cuando nosotros le inducíamos a la paciente, cuando le dábamos los agonistas. ¿Se acuerdan? Cuando tratábamos de disminuir la cantidad de estrógenos, entonces va a causar atrofia de ese mioma, ¿sí? Y la degeneración maligna, por suerte, es realmente una complicación muy rara. Hasta hoy en día no hemos visto. Entonces es, por suerte, una complicación rara. Entonces lo que tienen que saber que el mioma es una patología benigna muy frecuente en la mujer y de acuerdo a la sintomatología, tamaño, de acuerdo a cómo va evolucionando es el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar a este mioma? Y primero, como les dije, como es una patología muy frecuente, a veces en controles de rutina de ginecología, nosotros diagnosticamos la presencia de miomas. Entonces, a la palpación abdominal, nosotros vamos a palpar un útero aumentado de tamaño. ¿Nosotros cómo vamos a informar un útero aumentado de tamaño? Nosotros informamos de acuerdo, informamos útero aumentado como del segundo mes o el tercer mes. Cuando lleguemos a la parte de Schwartz y leamos cómo va creciendo el útero, hay una imagen donde les va mostrando cómo va siendo el tamaño uterino de acuerdo a la gestación. ¿Sí? Una línea imaginaria que va a la mitad de lo que es el ombligo y la sínfisis púbica, generalmente es un embarazo del tercer mes. Un embarazo o un útero que está a nivel del ombligo, generalmente es como uno del quinto mes.
Un útero que está un dedo o dos dedos por debajo del ombligo es un útero del cuarto mes. Y así nosotros le vamos generalmente escribiendo en la historia clínica, que eso van a ir hablando en sus prácticas. También es muy importante que nosotros hablemos, entonces, un útero aumentado de tamaño como el tercer mes, que tiene bordes irregulares. Sabemos que el útero tiene bordes regulares. Vamos a hablar si el útero tiene aumento en la consistencia. Usted tiene que poner un útero blando, sólido elástico o sólido pétreo, ¿sí? Y la histerometría. ¿Qué es la histerometría? La histerometría es cuando nosotros hacemos por especuloscopía, introducimos como una regla, que es el histerómetro, que tiene una forma alargada, redonda, introducimos por el cuello del útero hasta el tope del útero y nos va a marcar en dónde, cuánto mide ese útero. Para que yo sepa que es un útero aumentado de tamaño, yo tengo que saber el tamaño normal del útero, ¿sí? Que ya habíamos dado en anatomía. Entonces, ustedes encuentran un útero aumentado de tamaño, entonces van a pedir estudios complementarios. Van a pedir, hoy en día lo que más usamos es la ecografía transvaginal. Es un método inocuo, no duele, es barato, ¿sí? Es de fácil acceso. La histerografía actualmente ya no se utiliza porque desde que tenemos la ecografía transvaginal es la que es de gold estándar. La histerografía usábamos antes y se hacía generalmente antes del día 10 y se finalizaba la menstruación. Entonces, esperábamos que la paciente menstrue todo y hacíamos antes del día 10. La ecografía transvaginal, entonces, es el método preferido. Generalmente se presenta como una masa sólida hipoecogénica y en pacientes obesas es lo que realmente es un poco complicado, ¿sí? Entonces, la ecografía transvaginal confirma el tamaño, nos va a decir el tamaño del mioma, dónde está el mioma, porque eso es lo que a nosotros nos importa para tomar una conducta, ¿sí? Porque como les dije, si yo tengo un mioma que está aquí en la cavidad uterina y es pediculado, por histeroscopía yo voy a agarrar, cortar este pedículo y sacar el mioma. Si yo tengo un mioma intramural, yo ya no puedo hacer por histeroscopía. Si yo tengo un mioma pediculado subseroso, tampoco puedo hacer por histeroscopía. Pero si podemos solucionarle por vía histeroscópica, es lo ideal. Entonces, todo eso nos va informando el ecografista. ¿Qué es lo más importante también? Descartar un embarazo. Siempre hay que descartar un embarazo. Y aquí tenemos la histeroscopía. Puede ser una indicación para el diagnóstico de mioma submucoso y una posibilidad de tratamiento en los tumores pediculados que acabamos de decir. La resonancia magnética casi no utilizamos en miomas. Más usamos la ecografía transvaginal y a partir de ahí ya le programamos de acuerdo a qué nos informa la ecografía. Entonces, ¿con qué vamos a hacer siempre el diagnóstico diferencial? Con el embarazo. Acuérdense que la paciente nos va a hablar de un proceso de crecimiento rápido, ¿sí? Un crecimiento abdominal. Entonces, lo primero que siempre tenemos que descartar es un embarazo. También puede ser un tumor ovárico. Acuérdense que los tumores ováricos también eran de crecimiento rápido. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Como dijimos recién, es una patología benigna, muy frecuente, que generalmente se da en pacientes de 35 a 50 años. La transformación sarcomatosa es excepcional. Hasta hoy en día es discutido y no hay todavía estudios que confirmen, ¿sí? El tratamiento del leiomioma es fundamentalmente quirúrgico, ¿sí? Porque como es algo orgánico, ¿sí? Que si nosotros no tratamos,
quirúrgicamente o de forma un tratamiento médico, la paciente va a continuar con las sintomatologías. Sin embargo, en ciertos casos está indicado una conducta expectante en quienes o conservadora en una paciente con deseo de gestación. Entonces, conducta expectante, leiomiomas pequeños y asintomáticos, siempre que el diagnóstico sea seguro y se mantenga bajo vigilancia en aquellas pacientes que nosotros vemos que entienden que van a acudir a sus controles, que generalmente vamos a hacer un control cada 12 meses, un examen físico, ¿sí? Y con una ecografía transvaginal, que es lo que les dije al inicio, miomas de 1 centímetro, de 2 centímetros, vamos controlando, ¿sí? En la proximidad de la menopausia, la misma cosa. Viene una señora de 45 años con un mioma de 3, 4 centímetros. Doctor, tengo un mioma, me tengo que operar. No, señora, no tenés que operarte porque uno luego es asintomático, ya estás cerca de la menopausia, probablemente ya no va a dar ninguna sintomatología y van a empezar a involucionar, sin embargo, en la menopausia. Entonces, no requieren de extirpación cuando estamos ya próximos a la menopausia. Durante el embarazo, solamente en casos extremos. Durante el embarazo luego nada no se le hace a la embarazada, eso siempre tienen que saber. Nunca se van a equivocar en el examen si marcan no hacer nada, expectar. En el embarazo siempre se expecta, nunca se toca, ¿sí? Porque lo que podemos hacer es que la paciente entre en trabajo de parto. Por ejemplo, solamente en casos extremos, cuando hay una torsión de un pedículo subseroso, por ejemplo, que causa un cuadro abdominal agudo, que está en riesgo la vida de la paciente, de la mujer. Entonces, hay que entrar y hacer una laparotomía y extirpación. En ese caso va a ser una miomectomía. Y es lo que dijimos hace rato con los agonistas, en las gonadotrofinas, vamos a hacer un tratamiento médico que generalmente hacemos por 6 meses en aquellas pacientes que tienen deseos de gestación y que esos miomas son realmente los miomas intramurales. En una paciente que quiere tener hijos y tiene un mioma, por ejemplo, como este intramural, de 7, de 8 centímetros, en esas pacientes está indicada el tratamiento con los agonistas, ¿sí? Hacemos por 6 meses y luego le volvemos a examinar. Tiene muy buenos resultados y al mioma disminuyen prácticamente algunos 4 o 5 centímetros y eso es muy buen resultado. Entonces con un mioma de 2 3 centímetros no hay ningún inconveniente en que puedan tener un embarazo normal. Tratamiento quirúrgico. Generalmente es el tratamiento de elección. ¿En quiénes vamos a dar o decirle, señora, vos tenés que operarte? Generalmente el tamaño es lo que nos lleva ya a decirle a la paciente que tiene que operarse. Por ejemplo, úteros como del tercer mes del embarazo. Es un útero aumentado de tamaño. Aquellas pacientes que sangran mucho, pacientes que vienen con hemoglobina de 5, hemoglobina de 6, son pacientes que realmente tienen que ir a la cirugía, a la histerectomía. En los miomas subserosos, sí se sospecha de complicación, ¿sí? Si vemos torsión o necrobiosis. En los miomas cervicales e intraligamentarios. Los cervicales, porque van creciendo. Por ejemplo, si usted tiene una paciente con un mioma cervical que medía 2 centímetros y en un año mide 5 centímetros y bueno, está creciendo mucho, entonces antes de que se complique o la paciente es joven todavía, no va a llegar todavía a la menopausia, tiene 35 años y bueno, entonces esa paciente hay que operarle siempre y cuando ya no tiene deseo de gestación. Entonces, la técnica quirúrgica se basa en 3 parámetros. Como les dije, la edad de la paciente, la paridad, ¿verdad? Y las lesiones asociadas. Entonces, es muy importante la edad de la paciente. Si la paciente ya no quiere tener hijos,
y si hay lesiones asociadas. Si es una paciente que ya tuvo hijos, entonces de entrada le vamos a ofrecer histerectomía total, ¿sí? Para las pacientes que no tienen hijos. Puede ser también una histerectomía subtotal o una histerectomía parcial. Puede ser también miomectomía. ¿Qué significa la miomectomía? Y bueno, entramos y solo sacamos el mioma. Entramos, por ejemplo, cortamos acá, suturamos y terminó la cirugía. Hacemos también miomectomía de miomas, por ejemplo, como o este sería más fácil porque no tiene contacto con la cavidad endometrial, ¿sí? Una vez que tiene contacto con la cavidad endometrial es lo que realmente quiere empezar a complicarse, tienden a tener un sangrado, ¿sí? Y son esos miomas que realmente a veces no quieren dejar de sangrar, entonces tenemos que ir a la histerectomía. Entonces, la miomectomía es un tratamiento que nosotros le damos a las pacientes que tienen deseo de gestación. Todavía quiere tener hijos, entonces le ofrecemos la miomectomía o la exéresis por torsión. Si la paciente ya tiene paridad satisfecha, entonces directamente nos vamos ya a la histerectomía subtotal o parcial o total, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los sarcomas. Los sarcomas se caracterizan principalmente por su diferenciación, como también el mioma, hacia el músculo liso. Pero en este caso va a ser leiomiosarcoma. Son células ya malignas, a diferencia del tumor del mioma, que era un tumor benigno. Presentan un crecimiento rápido, ¿sí? Y se diseminan de forma hemática o linfática. Su pronóstico generalmente es muy sombrío o un pronóstico realmente malo. Generalmente se ve en 3 a 8% de los cánceres del cuerpo uterino. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Lo mismo que el mioma. Las 3H, el uso crónico de estrógenos. Acuérdense, el estrógeno causa hiperplasia, hiperemia e hipertrofia de las células musculares lisas. Entonces, es un crecimiento descontrolado de estas células musculares lisas del útero. El uso de tamoxifeno también está asociado al sarcoma en la raza afroestadounidense y en pacientes que han recibido radioterapia pélvica previa. Se ha visto también que es un factor de riesgo, pero principalmente el estrógeno. ¿Cuál va a ser la clínica? Igual que el mioma, da una hemorragia, pero generalmente son hemorragias muy abundantes, acompañado de dolor pélvico, crecimiento uterino rápido. El sarcoma es de crecimiento rápido. Los síntomas pueden ser también digestivos, acuérdense, por compresión, pueden ser digestivos y genitourinarios. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Y siempre vamos a hacer el diagnóstico con la biopsia endometrial. La biopsia endometrial es ideal hacer siempre en todo paciente que va a ir a una histerectomía. ¿Cómo se hace la biopsia endometrial? Y se hace con es un procedimiento, nosotros le llamamos un procedimiento menor. Le preparamos a la paciente, tiene que tener su evaluación clínica, su laboratorio, su CRASIS, su grupo de sangre por si sangre la paciente y una evaluación clínica porque vamos a hacerle con una anestesia raquídea. ¿Qué es lo que se hace? Se hace por vía intravaginal una biopsia. Lo que entramos es y legramos la cavidad endometrial y generalmente nos informa ya la presencia de células malignas. Entonces, el diagnóstico por biopsia endometrial nosotros ya vamos a tener de un sarcoma. O sea, nosotros ya vamos a entrar a una cirugía sabiendo que es un sarcoma. Por eso es importante hacer las biopsias endometriales antes de la histerectomía. Sí o sí. ¿Entienden? Entonces, biopsia endometrial, toda paciente que va a ir a una histerectomía tiene que tener una biopsia endometrial
laboratorios, generalmente lo que nos va a hablar de un probable sarcoma o leiomiosarcoma es el aumento de este marcador CA125, pero que es un marcador que también aumentaba, ¿se acuerdan? En los tumores ováricos. Bueno, también vamos a pedirle la tomografía abdominopélvica porque estamos hablando, aparte de saber las características de ese tumor a nivel uterino, queremos saber cómo están los linfáticos, si hay ya metástasis, ¿sí? Ecografía también vamos a pedir y resonancia magnética. Otro tumor que se encuentra también en el cuerpo uterino son los tumores de Stum, que es un diagnóstico que realmente no se sabe si es benigno o maligno. Está ahí en el medio, ¿sí? Entonces, son tumores que presentan necrosis y atipia nuclear. Acuérdense, el mioma no tiene atipia nuclear, por eso es un tumor benigno. Al haber atipia, ya es un tumor maligno, pero tiene unas características clásicas que no pueden otra vez los patólogos meterle en la característica de leiomiosarcoma, ¿sí? No es un sarcoma, pero tampoco es algo benigno, no se sabe. Son los tumores de potencial maligno desconocido, son los tumores de Stum. Entonces, no se pueden considerar como benignos y malignos. El diagnóstico se utiliza poco y se reserva para la neoplasia de músculo liso con aspecto ambiguo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos generalmente los ginecólogos cuando nos informan de un tumor de Stum y le explicamos a la paciente que es un tumor que no se sabe si es benigno o maligno y le volvemos a preguntar su deseo de gestación? Si es una señora de 45 años que ya tuvo 3 hijos y doctora, ya no quiero tener hijos, sacame el útero y bueno, hacemos una histerectomía, ¿entienden? El carcinosarcoma. El carcinosarcoma, en principio, son carcinomas metaplásicos y es realmente tiene un patrón de diseminación similar a los sarcomas, ¿sí? Entonces son hemáticos y linfáticos. La edad promedio de aparición del carcinosarcoma es mayor a 65 años, llena la cavidad endometrial e invade el miometrio. Desde el punto de vista macroscópico, nosotros vamos a ver que es un tumor sésil, puede ser sésil o pediculado. Generalmente es grande, voluminoso, tiene focos de necrosis y focos de hemorragia. Entonces, los leiomiosarcomas y los carcinosarcomas presentan un crecimiento agresivo y tienen su misma diseminación, que pueden ser tanto linfática y hemática en una etapa temprano, al contrario de los otros que son los sarcomas del estroma y los adenosarcomas, que generalmente el crecimiento es más lento, es más insidioso, ¿sí? Pero todos estos tumores crecen en un grado de extensión directa. Entonces, acuérdense, el leiomiosarcoma y el carcinosarcoma crecen de forma rápida, agresiva, y su diseminación es más temprana, y es hemática y linfática. Sin embargo, los sarcomas del estroma endometrial y los adenosarcomas son de crecimiento más lento. Entonces, ¿cómo es la estadificación del leiomiosarcoma? Yo quiero que sepan. Estadio 1, limitado al útero. Estadio 2, se extiende a la pelvis. Estadio 3, se extiende o invade a tejido abdominal. Y estadio 4 ya es cuando hay metástasis. El 4A, vejiga recto, 4B, distancia. ¿Sí? Esa es la clasificación que yo quiero que sepan. Entonces, el tumor estadio 1 limitado al útero. 1A menos de 5 centímetros, 1B más de 5 centímetros. El estadio 2 se extiende hasta la pelvis. Estadio 2A abarca a los ambos ovarios. El 2B se extiende hasta el tejido pélvico extrauterino. El estadio 3 ya invade tejido abdominal
Y el estadio 4, como dijimos, 4A, vejiga y recto, y 4B, metástasis a distancia. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Y como vemos aquí, el estadio 1 y el estadio 2 vamos a ofrecerle a la paciente una histerectomía total. Vamos a hacer histerectomía total y la histerectomía radical. Luego vamos a hacer radio y quimioterapia. ¿Qué es lo que realmente nosotros hacemos en estas pacientes? La cirugía de Werting, ¿sí? Donde se hace linfadenectomía. ¿Qué es la linfadenectomía? Sacamos, se hace un muestreo ganglionar y si esos ganglios vienen positivos, hay que hacer también radioterapia y quimioterapia. ¿Entienden? Entonces, estadio 1 y 2, acuérdense, el estadio 1 era limitado al cuello o a la pelvis. Entonces, esos dos estadios, cirugía y de acuerdo a lo que viene al ganglio, vamos a hacer quimio-radio. Si son ganglios negativos, solo histerectomía. Ganglios positivos, más quimio y radio. Estadio 3 ya hablábamos que ya se extiende a la cavidad abdominal y el estadio 4 ya era metástasis local o a distancia, ver al 4B. En ese caso, ya la cirugía va a ser ya citorreductora. ¿A qué se refiere cirugía citorreductora? Lo que hacemos es disminuir el tamaño del tumor y hacemos la radioterapia y quimioterapia, pero en este caso ya va a ser paliativo, ya no es para curarse la paciente. ¿Entienden? Entonces, estadio 2, 3 y 4 ya es paliativo, ya no es más curativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser, cuál les parece que tiene, cómo va a ser el pronóstico de estas pacientes? Y realmente el leiomiosarcoma tiene un pronóstico muy malo, o sea, peor pronóstico, seguido de los carcinosarcomas y por último, el más bueno, vamos a decirle, el tumor del estroma endometrial. ¿Sí? Creo que esa es la última diapositiva. Si quieren hacer alguna pregunta. Acá Daniela dice, STUM es borderline. Daniela, borderline era cuando hablábamos de los tumores epiteliales del ovario, ¿te acordás? Pero está muy bien el concepto. Los borderline se acuerda que no eran ni benigno ni maligno. Pero no, es lo mismo. Tumores borderline es en ovario y de STUM es en útero. Daniela, el tiempo que crece y hace metástasis no está escrito en ningún libro, pero hacen de crecimiento de forma muy rápida. Cuando la mujer está embarazada y hace parto cesárea, ¿se puede extirpar el mioma después de concluir el parto? Daniela, muy buena tu pregunta. No hacemos. ¿Por qué, Daniela, no hacemos? Porque, ¿qué pasa en el embarazo? La embarazada tiene aumento de irrigación, todo está muy vascularizado, está está todo grande, el útero es grande, cuando entras a una cesárea vas a ver que las venas están dilatadas, entonces no es lo ideal hacer, hacer sacar mioma en el embarazo no se hace, hay que esperar que la mujer vuelva a su estado normal y ahí evaluar la cirugía. ¿Cuándo, Daniela, podemos evaluar hacer en un mioma pediculado, por ejemplo, subseroso? Pero realmente yo no me animaría a tocar porque, como te digo, sangran muchísimo y la posibilidad de que vos puedas salvar ese útero es mínimo, sangra demasiado. Entonces, no es ideal hacer con la cirugía, con la cesárea. Cuando el mioma es cervical, se hace necesario sacar afuera el colon. El mioma cervical hay que controlar el tamaño. Si es un mioma pequeño y si vos le haces en un año una ecografía, como dijimos, controles cada un año y está en el mismo tamaño, no es necesario sacar. Si es un mioma realmente con un tamaño importante que le va a dar sintomatología a tu paciente, en ese caso le podés ofrecer la cirugía.
Bueno, vamos a hacer un receso de 10 minutos y vamos a dar la clase de prolapso. ¿Está bien? Nos vemos en 10 minutos.